Entre Semana Podcast. Qué gusto volverlos a encontrar. Gracias por la oportunidad de la plática y gracias, Bien. maestro Ernesto Gómez Pananá, lector incansable, observador de la vida pública mexicana, de lo que está pasando, y futbolista, ¿no? Pues todos en este momento en México somos Aficionados al fútbol. aficionados, expertos en fútbol. Mañana, ¿quién sabe expertos en qué? Estamos entrando a la etapa crítica del Mundial. Considero yo que nos falta medio mes de fútbol. De saturación Yo tricolor. nuevamente un nuevo converso de fútbol. Yo había dejado ese vicio y en el último partido contra Chequia me volví a meter y terminé en la diana. Sí. Encaramado en la Y fuente. de repente veo que le pusieron la bandera a la diana. Le regresaron su flecha. Aquello estaba una locura. Pues no, alguien soltó las primeras latas, los primeros sixes gratis, regalados. No. Como Samuel García, ¿Sí? Nuevo León, que regaló al por mayor cerveza. Sí, también aquí, al por mayor, el Gober soltó una tonelada de latas. No, aquello se puso muy bueno. Mira, Fue parte de la emoción. Yo no había llegado a ese escenario desde hace mucho tiempo. Dije, no, pues el fútbol es una distancia para mí. Volví a caer en el garlito, volví a ver, o sea, el partido contra Chequia, salvo lo que tú me digas, creo que el tercer gol me volvió a enganchar. Qué manera de Fidalgo de definir el equipo bien jugado. No sé, me volvió a enganchar, hermanito. Mira, lo traemos como uno de los temas, puntos a abordar, que son muchos. Yo creo que al paso que podamos avanzar, terminaremos inevitablemente en los tiempos extras, porque sí es una cantidad de temas importantes. Oye, Marruecos elimina a Holanda. Holanda y Paraguay a Alemania. Eso, más allá de cualquier otra cuestión empresarial, capitalista, depredadora de la, vamos a decirle FAFI para no meternos en problemas con la Paco de Almun de la FAFI, ¿sí? Como diría una empresa de hamburguesas, muy ingeniosamente. Más allá de eso, no deja de ser una maravilla ver este tipo de coyunturas. Los países no poderosos, no dominantes del planeta, jugando 11-11, porque al final ahí son 11-11, son 11 varones de un lado, sí, 11 del otro, y tomando el control de un partido como lo que hizo Marruecos. ¡Qué maravilla! En el minuto 1 de compensación, es decir, en el minuto 91 del partido, empata. Sí. Y forza las cosas para irse a tiempos extras y después a penales para echar fuera a los Países Bajos. ¡Qué maravilla! Holanda, que no había sufrido. Bueno, nosotros encontramos en ese partido una venganza. Exacto. Eso no fue penal. Nos confortamos a partir de sí. Oye, maestro Pananá, ha pasado un par de semanas de la última vez que nos vimos y te quiero llevar a una lista de temas que tú bien construiste. El primero es esta vez el reencuentro, la diplomacia del fútbol, ¿no? El rey Felipe VI de España, que es el jefe del Estado español. Así es. Viene a ver a la selección de España en Guadalajara, pasa a saludar a la presidenta de la Ciudad de México y la presidenta dijo, yo sí lo recibo, ¿no? En el contexto de ofrezcan perdón, la conquista fue una tragedia, vuelve. España y México tienen en términos comerciales una gran interacción, y política, y cultural, ¿no? Ella fue a reunirse en Barcelona con los jefes de Estado de izquierda, sí, hace algunos meses, y ahora el rey Felipe devuelve pues la visita a México, como bien dices, a partir del fútbol. Y creo que el espíritu de la visita y de la conversación se sintetiza en una expresión del jefe de Estado español cuando dice, sigamos caminando juntos. Me parece a mí que es clarísimo, porque esa frase, esa expresión condensa inclusive la demanda nacional del presidente López Obrador en su momento del perdón. Viene implícito, viene tácito ahí
creo yo que es un muy buen principio y esto lo dijimos en este podcast, en Entre Semana Podcast, hace un par de episodios, Miguel. Muy aguda, muy inteligente nuestra presidenta al entretejer de nuevo la relación con España. A mí me parece que incluso deja de ejercer presión en términos públicos sobre el tema, una vez sabiendo que viene el rey, entonces eso pues le baja la tensión y permite el encuentro. Ahora, la presidenta está en su territorio, ¿no? Era la anfitriona. Creo que muchas cosas se dicen ahí en el encuentro, ¿no? El hecho mismo de no llamarlo una visita para pedir perdón, pero sí para volvernos a encontrar. El monarca, y es el jefe de la diplomacia española. Sí se manejan pues con estas puntualidades, ¿no? A mí me parece muy bien. Y qué bueno por la presidenta, porque ¿a qué los aleja? Y me refiero al presidente López Obrador, ella los acerca. Y una más de las... En una relación que es indisoluble, que es de 5 siglos, pues. ¿No? Fácil. Entonces, fácil bueno, hay que seguir caminando hacia adelante porque estamos inevitablemente encontrados. En este ideal de diplomacia con España, entramos a la crisis que hemos traído con Estados Unidos. Estamos hoy, ahorita que grabamos este programa, en el contexto, en la antesala del volver a firmar y parece que no. Y de repente se acerca la firma y todos contentos, entran las conversaciones bilaterales, entran los empresarios norteamericanos con los mexicanos y ahí hay un pleno entendimiento, pues. Pero la política interfiere. Al día siguiente de que grabamos el episodio anterior, recordarás, lo comentábamos, sale el presidente Trump a decir, no necesitamos a México. Y hoy que grabamos este episodio, se anuncia en la prensa nacional que se especula en Estados Unidos que mañana el gobierno norteamericano va a salir a ratificar esta versión que habla de su no interés en mantener vigente el TEMEC. Esto abriría una ruta para que el camino tipo Brexit en el Reino Unido tardaría 10 años para que se desarticule, de acuerdo a lo que está establecido en los documentos que en su momento firmaron los 3 países, Canadá, Estados Unidos y México, que toma 10 años desarmar esta ruta de cooperación e intercambio comercial entre los 3 países. Y crear nuevas formas, nuevos mecanismos, porque eventualmente vamos a tener que seguir comerciando con ellos, ¿no? Ahora, escuchas a Marcelo Ebrard, secretario de Economía, él en una lógica de avanzada de que incluso habla de un nuevo polo de los factores económicos y comerciales. Y entramos a una nueva era. Pero el documento, la idealidad, hoy visto como idealidad del 1994, ya no va a ser igual. Yo digo, si no es nada más de dejar de firmar, no es nada más de decir ya no. El mundo, al final, el planeta, en todos los sentidos está cambiando. No solamente es Paraguay derrotando a Alemania. No solamente. No solamente es Marruecos también dejando fuera a Países Bajos. Es una recomposición de la geopolítica y la economía planetaria en la que, pues bueno, los Estados Unidos, no hay que olvidarlo, siguen siendo una potencia económica por mucho superior a lo que somos nosotros solos, pero 2 cosas. Una, nosotros podemos encontrar otras rutas. 2, Estados Unidos está en crisis también. Su posición preponderante en el planeta, en términos económicos y políticos, se está redefiniendo a partir del surgimiento de economías como la China, simplemente. Por ejemplo, si entramos no firmamos el TEMEC, ¿no? Dice Estados Unidos, no necesito a México, que yo creo que eso es parte de la forma de hablar de Donald Trump, de estridencia y de meterle presión a un proceso. Así es su forma de negociar. Pero tampoco le convendrían a los norteamericanos que nosotros volteáramos hacia el Pacífico y viéramos la economía grandísima asiática, China, Corea. No, yo creo que le mete presión para no dejar de perder su estilo. Más bien que más los 10 años implican ya Trump, si no enloquece y no reforma la Constitución, se impone de una manera
inédita en los Estados Unidos. Trump dejará de ser presidente en poco tiempo y ojalá, y lo que indican las encuestas y los estudios electorales en ese país, lleven a otros rumbos en los que una visión más seria y mesurada pueda gobernar al vecino del norte y no alguien pues, de 80 años que no tiene nada que perder, que ya le encontró el estilo de primero llego, pateo y ahí después averiguo cómo lo compongo, ¿no? O hay que lo componga alguien más. Y que se ha metido en grandes bretes. Irán es un brete que no nada más era de llegar y bombardear. Exacto. Y confío en algo más, salvo lo que tú me digas, maestro. La presidenta tampoco va a caer en el garlito. Se ha mantenido muy ecuánime. Exacto, se ha mantenido en ese sentido también. No, avanza un punto. Si tengo que recuperar, si tengo que tener un frente abierto con España, lo cierro hoy, si puedo. Y mantengo la condición aquí con los norteamericanos. No creo que tampoco a los gringos les convenga romper con México una relación comercial de... Así debiera ser, ¿no? Pero bueno, ahí no te voy a pedir tu pronóstico, pero creo que sí lo firmamos. Bajo nuevas condiciones, nuevas condiciones, nuevos escenarios, replanteado, pero es una herramienta necesaria y paradójicamente, lo decíamos también en un par de episodios atrás, mi querido Miguel, qué ironía que el Tratado de Libre Comercio, padre del TEMEC, fuera instrumentado por este personaje en muchos sentidos innombrable que también fue presidente de México. Carlos Salinas de Gortari. ¿No? Sí. A la postre, pasadas décadas de su firma inicial, pues se convirtió en una herramienta económica y de desarrollo para el país, en la que sí hubo espacio a partir de estos 6 años anteriores del presidente López Obrador y de Morena en el poder, y ahora con la presidenta Sheinbaum, de utilizar una herramienta imperialista, o pongamos los calificativos que gustes y mandes, pero al final fue lo mejor que pudimos tener en ese momento en el contexto o en el escenario mundial. Y que habían bloques comerciales y se convirtió en el bloque norteamericano poderoso y un mercado de consumo y que cambió también el escenario mexicano en muchas formas y para bien. Y mira que nos estamos yendo, como decíamos hace un momento, a tiempos extras, porque ahí eso nos brinca inevitablemente al surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Si no hay tratado, tampoco habría habido discurso del Ejército Zapatista. Exacto. ¿No? No hubiera habido esa. Oye, bueno, son de los grandes que hay que esperar. Esta vez no te voy a pedir tu pronóstico ahí. Yo creo que sí lo firmamos, pero ya veremos. Veremos. Oye, leo una noticia, leo un tema. Vamos a perder. Bueno, me acuerdo mucho de Fox, ¿no? El bono demográfico. Tenemos jóvenes, tenemos fuerza laboral, población económicamente activa, una visión de corto y largo plazo que nos va a beneficiar. Miguel, te tengo noticias. Exacto. Te tengo noticias. Lo estoy leyendo. De acuerdo a CONAPO, la instancia que estudia el movimiento demográfico, pues, en nuestro país y lo proyecta a futuro, hay estimaciones que indican que en 10 años, incluso antes, en el 2034, en 8 años, ya no vamos a ser un país de jóvenes. Tú y yo, de entrada, ya formaremos parte de la población que recibe la pensión universal para adultos mayores. Sí, ya seremos tercera edad. Seremos adultos mayores, adultos en plenitud, como lo empezó a llamar en su momento doña Marta Saúl, sí, adultos en plenitud. Ahí es donde realmente me pesan mis canas, pero bueno, y la tarjeta no me enoja si la... Además, en ese momento será mucho más alta la pensión. ¿Significa que no aprovechamos este bono demográfico? ¿Significa que ha cambiado la relación respecto de la familia? Hoy platicas con cualquier joven y dice, yo hijo no quiero, yo con que tenga un gato, con que tenga un perro, es lo que escuchas, ¿no? ¿Qué pasa cómo la haremos? Digo, Japón entró en una crisis y el otro extremo fue China también, que tuvo que tener control de natalidad.
Ahí hay una cuestión que es tendencia mundial y que ya nos alcanzó, pues las personas o las parejas o quien decide tener hijos está teniéndolos cada vez más tarde y está teniendo menos hijos. Cada vez menos hijos. Hoy la tasa es de 1.6 hijos por mujer, es decir, menos de 2 hijos por persona en condición de... En nuestra época era muy obvio, muy normal, muy casi natural que salías de la universidad a tus 20 y tantos años, a tus 25, y luego tenías armada tu familia. Yo también he visto que muchas parejas se van al extremo, ¿no? Digo, en el caso de las mujeres, pasado el umbral de los 30, los 35, ya es más difícil el proceso del embarazo, pues. He visto embarazos sobre los 40, uh-huh, que ya incluso se convierten en alto riesgo. Y he visto casos extremos que a esa hora, perdón que lo diga así, a esa hora les entra la urgencia, 42, 43, 45 años. Entonces ya embarazos de alto riesgo, donde la madre debe estar los últimos meses en pleno reposo. El total, completo reposo, efectivamente. Y mira... Y antes, hermanito, perdóname, pero... Déjame ligar como los temas se ligan únicamente en Entre Semana Podcast. Y sí, así como las familias cada vez en México tienen menos hijos, pues mira, lo que nos encontramos en el siguiente asunto de la agenda es cómo... ¡Qué manera de reproducirse! Morena, qué manera de reproducir aspirantes. A mí me llama la atención, hay 277 aspirantes a servir, a entregar la vida para poner en mejores condiciones a la población de 17 entidades del país. Me llaman la atención Guerrero, que tiene 16, casi como su número de municipios, y Sinaloa. ¡Qué barbaridad! Hay 12 sinaloenses dispuestos a entregar la vida, a defender el corazón, gobernando desde Palacio esa entidad. Por supuesto que es el efecto del partido en el poder. Claro. Por supuesto, claro, que es aspirar a las estrellas y terminar en el cielo. Bueno, mira, aquí afortunadamente ya salió la compañera Citralia Hernández a decir que no va a haber esta suerte de premios de consolación. Que aquí se están incluyendo estos nombres, se están inscribiendo estos personajes. Dicho sea de paso, don Félix Salgado no se inscribió. No le explicaron finalmente y comprendió él que no podía pasar, que no le iban a abrir la puerta. Pero regresando al punto, vamos, no va a haber premios de consolación, no va a haber segundas vueltas en las que no te tocó pero mira, de acá brincas a esta otra, una diputación federal o una diputación local. Al menos así lo expresó la licenciada Citralia. A ser funcionarios incluso del gobierno federal. Ojalá, porque fíjate cómo funciona esto, y por ahí lo leía yo ayer, antier. ¿En qué empleo tú tienes la posibilidad de decir, tengo la posibilidad de un incremento salarial, un crecimiento de puesto, necesito pedir permiso para ir a probar a ver si me admiten en esa gerencia? Pero si no, regreso y aquí estoy guardando mi plaza. Solamente en la política, solamente en la administración. Digo, más allá de colores, me parece que hay cosas que son dignas de una reflexión más profunda. Y al final, esto nos llevaría, Miguel, creo yo, salvo tu mejor opinión, a reflexionar también más en abstracto de lo que significa este mecanismo, este sistema democrático que pasa por las urnas, porque permite situaciones como esta, ¿no? Que en estas segundas opciones, pues eso, alguien que no ganó para esto pueda regresar a su empleo o le pueda tocar algo más por el simple hecho de haberse inscrito. Decir, ¿no? Oigan, yo tengo mi con qué. Ahora, no hay premios de consolación, pero tampoco Morena los va a dejar ir, porque igual en uno de esos que dejes ir, te andan armando una fiesta
con la chiquitita, como decimos, ¿no? Mira, entonces ese equilibrio, supongo que por ahí ya hay algo también para este proceso que está iniciando, porque para procesos anteriores también ya se tomaron medidas que, digamos, establecen candados que impiden justamente, inclusive son trivialidades como los tiempos en los que se dan. Hay que recordar que esto al final, en el estricto sentido normativo, no son precandidatos. No, claro. Son aspirantes a la coordinación del movimiento de transformación en aquellos territorios. Sí, ¿no? Comité de Defensa de la Cuarta Transformación, que terminan siendo los candidatos. Oye, bueno, déjate el partido en el poder, déjate, yo soy el próximo candidato, déjate la gente que no se quiere ir, y no hablo mal de Félix Salgado, pero es complicado encontrar tema para, ¿no? Me quedo pensando en toda la bola de los improvisados, ¿no? Yo me merezco más, señor licenciado, ¿cómo nada más de gobernador, cómo nada más de senador? Y la gente está en otra distancia, ¿eh? Y lo que realmente sirve de la política es el resultado. Y entonces, este asunto de yo quiero participar cuando la política debe dar resultados. Te quiero hacer un ejemplo y brinco de una vez al siguiente tema. Mientras acá hay un asunto por querer todos participar, te planteo el caso colombiano. Salieron de la pobreza millones de colombianos, ajá, con un partido de Petro, con un gobierno de Gustavo Petro, ajá, que tiene una tendencia izquierda, exguerrillero. Y ganó Abelardo de la Espriella. Ciudadano binacional colombiano norteamericano, abogado con una alta facturación en su despacho y de ingresos pues significativos, muy por encima de cualquier colombiano promedio. Hacía campañas en unas cúpulas blindadas, su escolta llega y despliega escudos por aquello. El antecedente inmediato es que también mataron a un senador, al hijo de un ex presidente también. No, se me va ahora, pero bueno, sí, un político importante en Colombia que murió también de manera trágica. No hay garantías a estas alturas de decir que tu trabajo de resultados en política te tengan que dar necesariamente el voto del electorado, o es la estridencia de la campaña. Mira, yo te diría que a mí personalmente el caso de la Espriella me parece poco grato por su visión del mundo, por su planteamiento ideológico, si es que lo tuviera como tal. Pero antes que eso, yo debo de reiterar algo que también ya he sostenido en este Entre Semana Podcast en otras ocasiones. A mí lo que me parece maravilloso, Miguel, es que así como ha sucedido de manera ya recurrente en naciones como Francia, como Chile, en América Latina, sí, hoy los colombianos también nos dan un ejemplo de democracia en el fondo. ¿En qué sentido? El mismo electorado que por mayoría eligió a Petro, un exguerrillero. Esa es la visión del mundo que podía tener Gustavo Petro. Una transformación radical, profunda hacia la izquierda. Es el mismo electorado polarizado y de la forma que haya sido como haya sido, así sea por un voto. Es el mecanismo que tenemos para elegir a nuestras autoridades. Nadie está hablando en este momento en Colombia de un fraude electoral. No. Ya salió el candidato de oposición. Sí, de una votación muy cerrada. Pues de hablar. Sí, perdimos, compadre. Sí. Y ahora de lo que se trata es de empujar para que el país progrese con las autoridades que la mayoría de los colombianos eligieron, que ahora son lo contrario de las que eligieron tal vez a Gustavo Petro. Gente de, no sé si de derecha, pero eligieron a alguien de derecha abiertamente conservador que hizo campaña con esos planteamientos y que recibió la mayoría del voto popular. Vendrá al final del periodo, déjame nada más terminar la idea,
vendrá el fin del ciclo de Petro, son 4 años en Colombia, y ya veremos qué elige la ciudadanía en Colombia, los colombianos, las colombianas, qué eligen, si quieren seguir hacia la derecha o si quieren regresar a la izquierda. Pero no pasa nada, no hay ni un golpe de Estado, no hay ni una guerra civil, multitudinarias, ni una guerra civil, ni una crisis económica. Bueno, los problemas más o menos siguen siendo los mismos y la perspectiva de solución sigue siendo tan alentadora como la misma población pueda abonar a que caminen las cosas. El discurso de Abelardo de la Espriella fue bastante radical, golpeteó todo el oficialismo de Petro, que es izquierda, pero lo necesita porque no va a tener su mayoría tampoco en el... ¡Qué maravilla! ¡Qué equilibrio! Maravilla, porque hay que pactar. Un asunto de equilibrio. ¡Claro! Y la gente lo vota. ¿Qué gente habrá salido a votar en Colombia como para que le den ese perfil de triunfo? Porque los resultados de los millones de colombianos fuera del margen o del umbral de la pobreza, pues tampoco lo puedes ocultar, ¿no? Tampoco le puedes decir, nada hizo Petro, ¿no? Sí hizo. No, claro que hizo, como ha sucedido en México en los últimos años. No, hay cosas que han cambiado para bien, acá también en Colombia, como sucedió en su momento en Brasil, indudablemente, pero pues ese es, al final de cuentas, en mi muy personalísima pues, opinión, sí, la maravilla de la democracia, porque insisto, nadie está hablando de fraude electoral, nadie está hablando de hubo desaseo en el proceso de ejercicio del voto ni de contabilización del voto. Los mecanismos que estaban... Ganó apretado, pero ganó. Oye, te llevo de un punto ideológico radical de derecha, o sea, contra un régimen de izquierda en Colombia. Te llevo y te traigo directamente aquí al pueblo. Ahí hay una diputada, María Isabel Rodríguez Jiménez Rodríguez, en el Congreso del Estado, de Morena, por supuesto que conservadora, diciendo que las terapias de conversión para las personas de la comunidad LGBTIQ+, deben volver a ponerse en práctica. Y que si tú te quieres cambiar, o cualquiera que se quiera cambiar de identidad, porque eso es lo que deriva lo haga, pero en su casa, ¿no? Y regresamos un par de siglos atrás. Un par de siglos. Ya te daré contexto, pero pues básicamente el de Morena, en Chiapas, Eduardo Ramírez no ha sido ha estado en los Man Pride, ha estado en varios. Es una agenda LGBT avanzando, equilibrando, ecualizándose con la agenda nacional, porque los derechos son inalienables a las personas y son progresivos. Bueno, sale Chabelita, porque son Chabelita, a decir, la rechazamos. Bueno, obviamente que no porque lo digas se cae, pero si tú crees que Colombia de repente hizo un cambio radical ideológico, mira, pues nada más, déjame decir que en el pueblo hay... Mira, yo no voy a desdecirme de lo que acabo de sostener en el caso de Colombia. Yo diría, pues si la agenda de un personaje como este que tú reseñas tiene mayoría, pues ni hablar. Tendrá mayoría. En este momento lo que yo te puedo decir es, 1, no la tiene. Y 2, lo que me parece a mí sí preocupante o lamentable es el tener que entender, asumir y operar que en un sistema democrático electoral partidista como el que tenemos en México, sí, los partidos, inclusive el partido mayoritario, para tener el apoyo necesario, tanto a nivel legislativo como a nivel electoral, pues en los momentos en los que se realizan comicios, se vea la necesidad de hacer alianzas, 1, per se lamentables porque obedecen únicamente a una perspectiva de ganar por ganar. Sí. No importa con quién tengas que hacer la alianza, porque esto te va a sumar. Se trata de ganar por ganar sin distinguir con quién jugamos, 1. Y 2, además, entendiendo que la agenda de un partido de izquierda
se contrapone con la agenda de un grupo conservador de esta naturaleza del que describes que representa esta dama. Preocupante, lamentable, digo, lo puedo entender desde la perspectiva, insisto, del pragmatismo electoral, pero me parece lamentable que en la tribuna del Congreso del Estado pues alguien suba a plantear discursos, pues tal vez de tiempos de la Inquisición. Tiempos de la Inquisición. Ella se siente inquisidora de las buenas costumbres. No, yo me acuerdo que ese discurso derecha, ultraderecha, estaba en el PAN. El PAN no ha dicho ni pío. Morena dijo, no, yo rechazo, lo rechazo totalmente. Y qué bueno, pero que eso se traduzca también en entender con quién se hacen las alianzas, porque no se trata, insisto, y ahí tal vez nos estaríamos adelantando a otros de los temas que iremos casi al final de este episodio de Tiempos Extras, pero no se trata de ganar por ganar, no se trata de meter cachirules. Cachirules hay no solo por la edad, cachirules también hay por cómo juegan. Por la forma en cómo piensan, en la posición ideológica en la que vienen. Oye, bueno, y te llevo a otro punto radical. Por ejemplo, un gran disruptor de la vida misma del mundo. ¿Otro conservador? Otro conservador se metió e hizo en el DOGE, esa oficina que le hicieron en la administración de Trump, a romper. Elon Musk es ahorita... ¿Qué le falta a Elon Musk? ¿Llegar a Marte? Está en eso. Es un personaje cuyo sueño más alto y más lejano tal vez es ese. Llegar a Marte. Llegar a Marte y colonizar ese planeta. Y para eso, ¿qué hace falta? Pues muchísimo dinero. Y hace algunos días se anunció y fíjate, es difícil, y para nuestros 39 seguidores yo lo reflexionaría en este episodio. Es un ser humano que tiene millones de millones de millones. Es difícil dimensionarlo. Es alguien que posee en sus cuentas de banco, en su riqueza acumulada, tiene millones, o sea, 1 con 6 ceros. ¿6 ceros? De millones de 1 con 6 ceros, de millones de 1 con 6 ceros. No, ya millones de millones de millones. Mi chuchito ese que revisa mis archivos, ahí dice, ¿de qué estás hablando? Es complicado. Es mucho dinero. Bueno, por eso, el único que le planta una cara a Donald Trump es Trump, ¿sí? Que le deja, que tenía una visión de cómo desengrosar la administración federal norteamericana, de cómo hacerla efectiva, y que pues entró pateando. Bueno, que mira, ahí yo también tendría mis dudas, porque es muy fácil desde un escritorio del sector privado, y mira que estamos hablando de Estados Unidos, con una burocracia, con un servicio profesional de carrera diferente al que podemos tener en México y en Latinoamérica, pero hablar desde la iniciativa privada, suponer, ya lo vivimos con Fox, suponer que los problemas del sector público, del servicio público, se resuelven con los mismos mecanismos y rutas del sector privado, yo no digo que sea imposible, yo digo que es complicado y que hace falta mucho más conocimiento de lo que sucede en el servicio público. Sí, no nada más es desde son acá. Visiones muy diferentes. Sí. No, son sí. Bueno, pero creo que el hombre va a llegar a Marte. Oye, te quiero llevar a este punto, a un mensaje que, bueno, también es un personaje que le planta cara. Te digo, nadie hila los temas como entre Semana Podcast. El Papa aprovecha el tema mundialista y habla de un trabajo colectivo, habla de los grandes temas que tiene el mundo y de que una persona no lo va a hacer, una fe, lo que tú gustes mandes. Y sí, por supuesto. Que hoy si hiciéramos una elección entre el Papa León XVI, ¿se llama? León XIV. León XIV, perdón, porque cambié mi número, ¿verdad? Te adelantaste, te fuiste 2 adelante. Soy malo leyendo. Bueno, si hiciéramos una elección entre todos, creo que sí le pega una votación. Sí, con la ironía de que además el Papa León es norteamericano, hay que recordar. Él es norteamericano. Peruano por adopción, digamos, como segunda nacionalidad,
pero es norteamericano también, ¿no? Entonces, él es quien va y le planta cara, él es quien va y dice, el fútbol, en su esencia, es algo que necesitamos como humanidad. Como humanidad, trabajo colectivo. Trabajo colectivo. ¡Qué maravilla! Frente al egoísmo, al narcisismo, a la visión egocéntrica de Donald Trump, el Papa dibuja una humanidad que es capaz o que debiera ser capaz de seguir trabajando en equipo. No, a mí, mira, yo lo comentaba hace algunas semanas en Galimatías, su columna semanal, que si Francisco fue un papa, el Papa Bergoglio, asombroso en muchos de sus gestos como pontícipe, como máximo jefe de la Iglesia Católica. Caramba, a mí León XIV me ha parecido también fenomenal, justo porque, y esa es la ironía en mi opinión, Miguel, la Iglesia, y mira, también nos recuerda Gus aquí, que hizo un planteamiento, una encíclica respecto de la inteligencia artificial. Vaya tema más desafiante para la humanidad. Hace algunas semanas el Papa también habló de que al final el resumen es, no podemos entregarle el pensamiento, la reflexión, la existencia a las computadoras. Que tenemos que hacerlo desde el pensamiento que es justo lo que nos hace humanos. Entonces, vamos, un personaje al que habrá que seguir, porque tiene mucho que aportar. Sí, es que es un gran personaje. Oye, la verdad es que podríamos quedarnos otro rato platicando acá, pero quiero aprovechar estos últimos minutos que quedan de este episodio, porque bueno, empezamos hablando de fútbol. Quiero que terminemos hablando de fútbol. Y se me vino ahorita el retorno de Chequia. Ya estábamos incluso pensando que si lo perdíamos ya deberíamos asegurar el primer lugar de grupo, ¿no? Igual y nos pegan, porque estaban altos, ¿no? Metieron a Memote, le llaman a un jugador enorme mexicano. No fue lo que esperábamos. Ganamos con contundencia, ganamos con autoridad, ganamos, ahí sí vamos los mexicanos. 3 partidos de 3. 3 de 3. Hoy que estamos grabando, estamos a horas de vernos las caras con los ecuatorianos. Nuevamente, porque nos las vimos en el 2024 con la crisis diplomática. Que hay líneas de la vida cierto, que nos toca ahora disputar en la cancha 11 con 11. ¿Qué te parece esta primera fase? Bueno, 16avos ya. No habíamos ganado. México no había ganado sus 3 partidos. Nunca en la historia había ganado los 3 partidos, con 0 goles en contra. Con 0 goles en contra. ¿No te dice algo? Tu corazón no... Bueno, yo sé que eres más racional, menos pasional que los que somos enajenados por enésima vez por el fútbol, ¿no? Pero ya no hay tampoco, eso es otra cosa, ya no hay equipo pequeño, ya no hay... Antes venían los africanos y se llevaban una colección de goles. Hoy no. Hoy se te plantan la cara. Marruecos. ¿Marruecos? Sí. Mira... A mí me parece que lo más rescatable de esta Paco de Almún de la FAFI es justo el que se puedan encontrar, lo repito, en la cancha 11 con 11, naciones poderosísimas, naciones emergentes o de lo que en su momento echeverrista se llamaba el tercer mundo, y que pueda venir Marruecos, o pueda venir Ghana, o pueda venir Marfil, República Democrática del Congo, a desafiar a una potencia del primer mundo y dejarla fuera del torneo. Entonces ahora México no es una nación emergente, es un país en franco desarrollo, y esta vez ha jugado de menos a más, en mi opinión. Ha ido de menos a más y logró las 3 victorias al hilo. Hay esperanza de que puedan ganarle a Ecuador y que pueda venir por ahí pues, Inglaterra, supongo. Si viene Inglaterra, significará que le ganó a República Democrática del Congo. Pero si viene el Congo eliminando a Inglaterra... Pago por ver ese partido. No, van a venir gigantes. Pago por ver ese partido. Sería... Todo el continente. Bueno, sería un agasajo
poder ver algo así. Hoy México se desquita de esa invasión ecuatoriana a su embajada. Porque eso fue lo que rompió las relaciones con Noboa. Y la presidenta que no le puso mucha atención a Noboa, así y cortaban la relación. Ya dijo la presidenta, los camarones mexicanos de Sinaloa son más sabrosos. Y los de Paradón, por supuesto, sí, claro, son más sabrosos que los de... Y ahí lo redujo, ¿no? Los de Ecuador. Yo vuelvo al punto, no hay, en términos futbolísticos, como creo que tampoco comerciales, como creo que tampoco políticos, naciones así ya, no sé, reducidas. No hay enemigo pequeño. No hay enemigo pequeño. Vuelve a ponerse tan vigente ese concepto. No hay enemigo pequeño. Sí, y mira, veremos cómo nos va con Ecuador. De cualquier manera, yo creo que el trabajo que ha hecho Javier Aguirre y que en el que se ha acompañado de Rafa Márquez, que me parece que también es un jugador importantísimo en tanto su aportación estratégica, es un personaje a quien yo he admirado. Justo, ¿sabes qué me gusta de Rafa Márquez? Rafa Márquez era defensa. Era defensa. En Barcelona llega en Barcelona, en el Mónaco, era defensa. No era delantero. Rafa Márquez no era un goleador, como lo era Hugo Sánchez, pero hacía todo este trabajo que permitía que hubiera delanteros que brillaran. Estaba segura la portería. Esa barrera era infranqueable. Esa barrera. Ese papel que es menos fulgurante que el de los delanteros. El sacrificio. Es de sacrificio, es importante, es necesario. Y en ese sentido es que creo que Rafa Márquez ha jugado también en la estrategia de planeación de este equipo, porque ha dado visión desde su experiencia internacional de décadas respecto a lo que debe suceder atrás, no solamente adelante. Todos los partidos así llevados a full, pues ya estamos incluso en tiempos extras e incluso en penales, ha sido porque las defensas están realmente bien paradas. 0 goles. Bueno, Ecuador tiene jugadores en ligas internacionales. También dicen que haciendo números vale de hecho mucho más la selección colombiana que la selección mexicana. Mira, son cuestiones del capitalismo, pero los hechos serán 11 contra 11. Veremos si nos encontramos en el Ángel o en la Diana aquí en Tuxtla. Yo te juro que va a estar en la Diana. Ahí al ladito hay un arbolito ahí. Casualmente hay un DJ. Casualmente hay una pantalla. Casualmente los 3 Oxxos que están en la zona. Mira, no deja de ser una fiesta. No deja de ser una fiesta y que suceda en paz, con orden, con respeto. Lo que no te garantizo es que si ganamos este martes, el miércoles la gente vaya a trabajar. Porque se va a desatar la locura. Mira, algo por ver. ¿Y si ganamos con contundencia? ¿Y si sí? Nos vemos en el próximo episodio. Qué gusto platicar contigo, maestro. Gracias por todo este análisis. Hoy sí, profundo. Textual, nos fuimos a tiempos extras. Sí. Bueno, pero la gente les gusta también y nos opina y nos dicen cosas. Y si hay un tema que nosotros no pongamos, también nos lo pueden comentar. Ya vas. Muchas gracias. Hasta pronto. Entre Semana Podcast.